Muy buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo contenta, como siempre, de encontrarme con ustedes y poder ayudarles a que puedan obtener mayores conocimientos, pero no solamente conocimientos, sino también a poder valorar a nuestra patria, a poder valorar a nuestro Perú a través de su geografía, a través de sus costumbres, pero principalmente y en esta época del año a través de su historia, reconocer quiénes fueron sus antepasados, qué cosas maravillosas lograron hacer, qué cosas que hasta ahora, ¿no? Algunos científicos todavía no logran descubrir cómo lo llegaron a hacer, cómo llegaron a ese grado de ingenio. Esas cosas hacen que nosotros nos sintamos orgullosos, ¿no? Nosotros podemos ver a unos pre-incas, o sea, antes de los incas, que lograron cosas que nuestra ciencia recién lo está logrando en estos días. Entonces eso hace que nosotros pues nos identifiquemos con el hecho de ser peruanos, ¿no? Ya tenemos todas las armas para poder decir, pues, yo soy peruano de corazón, pero eso pues se hace conociendo. Siempre les repito la frase, no se puede amar lo que no se conoce. ¿Empecemos, chicos? Claro que sí, entonces, ¿están listos? Yo sé que sí, ahí está la misa, ahí con su manzanita virtual que ustedes me han enviado. Dicho sea de paso, muchas gracias. Algunos me han mandado algunos saludos, algunos me han mandado incluso poemas. Muchísimas gracias. Eso me anima a hacer las cosas cada vez mejor. Pero entonces, bienvenidos a esta nuestra segunda clase del cuarto bimestre. Estamos en el último bimestre, el último suspiro. Las fuerzas que nos quedan las tenemos que aplicar ahora para poder después estar tranquilos en las vacaciones, ¿verdad? Ya sabes que este es el curso de personal social. Mi nombre es Flor Maguiña López y pues empecemos. ¿Qué les parece? Cosas que nos van a hacer crecer más nuestro orgullo. Vamos a aprender hoy día. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a lograr hoy día? Vamos a obtener información acerca de cosas, ¿no? Fuentes de información, de difusión. Vamos a ver páginas web, vamos a ver, he revisado yo enciclopedias, algunos escritos de los cronistas, y hemos estado hablando en semanas anteriores quiénes eran los cronistas, ¿no? Los cronistas eran hasta cierto punto historiadores españoles que cuando vinieron acá a Perú, ya junto con los españoles empezaron a investigar y empezaron a escribir cómo había sido antes de que ellos llegaran. Entonces todos esos escritos nos están dando una idea. No digo la verdad, porque muchos de esos cronistas no nos contaron todo, ¿no? Algunos de ellos incluso hasta transformaron lo que habían investigado, todo para ellos, los españoles, quedar bien y nosotros quedar como los ignorantes. Eso pasó bastante. Pero hay varios de ellos que sí escribieron las cosas tal cual fueron, y entonces eso nos da la idea de cómo eran pues nuestros ancestros, ¿no? Los incas. Muy bien, entonces esas enciclopedias, esos libros, esas narraciones de leyenda que se dio, ¿no?, de generación tras generación, nos da la idea y nos da todos los conocimientos para que nosotros podamos saber cómo fueron ellos. Al final de la clase tú vas a saber cómo era pues la moral y la educación en el Tahuantinsuyo, ¿no? Cómo cuáles eran las normas, las leyes, mientras nosotros acá pues tenemos muchas, en ese entonces tenían 3. Mejor lo dejamos, ahí vamos a ver que no eran 3, pero ya te adelanté algo. Obviamente el producto que no voy a poder ver es el que te digo siempre. Conversa con tus familiares de lo que has aprendido. ¿Para qué te imaginas, no? Tú todo orgulloso, mira lo que hicieron los Paracas, los Nazca, los Incas, lo que hizo Pachacuti y todo lo demás. Pero tú solito, ¿no sería bueno que lo compartamos con nuestra familia, que converses con ellos y tal vez ellos saben otras cosas más o tú investigas más cosas y así cada vez más va a estar fundamentado nuestro orgullo de ser peruano? Muy bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de la moral y la educación. Vamos a hablar de las leyes, de las normas, vamos a hablar de la educación en el Tahuantinsuyo. Eso es muy importante. Un pueblo analfabeto, un pueblo ignorante, un pueblo que no sabe nada, que es prácticamente primitivo, todo el mundo hace lo que quiera con él. Entonces vamos a ver qué tanto se educaban ellos y cómo lo hacían. Y vamos a ver también los tipos de educación. ¿Qué te parece?
Ah, vestido bonito, ¿no? Excelente. Vamos. Entramos al segmento del ¿sabías qué? ¿Sabías que el señor que tú estás viendo aquí es el que lee los quipos? Tú estás viendo que en sus manos tiene un quipo, ¿verdad? Ahí están los colores, los nudos, ya sabemos que ese es un quipo. Y obviamente el que sabe leer el quipo es un quipu camayoc, así se le llamaba el señor. Es un quipu camayoc, era un señor especialista en poder hacer y en poder leer los quipos. ¿Sabías que el último quipu camayoc, o sea, el último señor que sabía hacer y leer quipus en el Perú, murió en 1970? ¿Sí? Ahora tú dirás, Miss, no cuadra algo. El Tahuantinsuyo es 1400. Los españoles llegaron en 1432, ¿no? 1500, 1600, 1700, pero 1930, o sea, quiere decir que todavía existieron incas. No, incas no existieron, pero sí un quipu camayoc le enseñó a su hijo y su hijo a su nieto, y así fueron pasando generación tras generación hasta que en 1970 el último quipu camayoc decidió no enseñarle a nadie más, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a nadie más. ¿Por qué? Cuando lo entrevistaron, él dijo bien claro, no le voy a enseñar a leer quipus a nadie, porque los quipus contienen mucha sabiduría que los peruanos no sabrían manejar, lo utilizarían mal, lo utilizarían para obtener sus propias riquezas y no les importaría el resto del Perú. Por lo tanto, yo no voy a revelar los secretos que contienen los quipus y me voy a morir sin enseñarle a nadie. Y dicho y hecho, en 1970 falleció el último quipu camayoc, y en su cabecita y en su persona murió toditito los conocimientos que él nos pudo haber leído mediante esos quipos. Él consideró que nosotros los peruanos somos muy corruptos, nosotros los peruanos somos muy egoístas, y él consideró que ese conocimiento que contenían todos los quipus que se han encontrado hasta ahora y que se van a encontrar en el futuro, no debíamos conocerlo nosotros. Y decidió morir sin enseñarle a nadie. ¿Te das cuenta? El último quipu camayoc se fue con todos sus conocimientos. Bueno, pues chicos, ese es el ¿sabías qué? Avancemos entonces, ¿sí? Muy bien. Como siempre, yo te pongo aquí lo que te voy a mandar en la plataforma. Te voy a mandar dos, ¿no? Esto es de la moral y después te voy a mandar de la educación. Son dos. Por favor, debes tener en cuenta que son dos. Este es uno solo. Hay otro más que te lo voy a mostrar al final de la clase. Algo que te tengo que aclarar, por favor. Ya estamos viendo que desde semanas anteriores he comentado bien clarito, por favor. No me envíes productos en otros formatos. Solo envíame productos en formato JPG. No en Word. ¿Por qué? Porque cuando agarras una hoja en Word, copias de otra página, lo pegas en Word y eso me lo mandas. ¿Y qué te puedo poner yo de ese trabajo? ¿De acuerdo? Mis en PDF igualito. Copias, pegas y me lo envías, y eso no es un trabajo. Entonces, chicos, solo me envían en JPG. ¿De acuerdo? Eso es lo único que voy a calificar. Veamos entonces, yo les voy a ir explicando, de uno en uno les voy a ir explicando cómo era la moral, cómo se dieron las tres principales normas, porque no eran las únicas. Uy, ya te adelanté, pero bueno, ya, cómo se dieron las tres normas y cómo se dieron las otras normas que ya te dije que sí había. Todo eso mientras voy explicando, tú vas rellenando los espacios. A medida que vaya pasando el video, por favor, no lo dejes. Ah, ya, sí, ya entendí, más rato lo pongo lo que me acuerdo y listo. Y te va a sobrar, te va a faltar espacio. Entonces, por favor, hazme caso, ¿sí? Empecemos. Hablemos entonces de la moral, de la primera parte del cuadro de resumen que te he enviado. ¿Cómo era la moral en el Tahuantinsuyo? Ellos daban mucha importancia a los valores.
esos que ahora no sabemos ni cuáles son, ellos sí los sabían y sí los practicaban, desde el Inca hasta el último Piña, y por eso era Piña, porque muchas de las veces no practicaba esos valores, ¿de acuerdo? Entonces, esos valores que practicaban, ¿cuáles eran? La verdad, la honradez, pero principalmente el trabajo. Eso era lo más importante. Nosotros ya hemos visto desde clases anteriores que en el Tahuantinsuyo no querían a nadie que no quisiera trabajar. Ellos tenían que trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo dignifica al hombre, pero principalmente porque el ocio es la madre de todos los vicios. Entonces, vamos a ir por esos 3 preceptos o 3 normas que ya sabían ustedes que sí existían. La primera, ama aquella, no seas ocioso. En el Tahuantinsuyo no había cabida para los ociosos. Ya dije, porque el ocio, la pereza es la madre de todos los vicios. Una persona ociosa que está tirada sin hacer nada tiene tiempo para andar pensando, ¿y ahora qué hago? A ver, voy a echarle ojo a la chica de allá, o voy a, no sé, tengo hambre, pero no he trabajado y me da pereza de trabajar. Entonces voy y robo, voy y le quito al otro, ¿te das cuenta? El ocio es la madre de todos los vicios. Ama aquella, la principal norma. Segundo, ama sua, no seas ladrón. Pero ladrón no solamente de irme y llevarme tus cosas, ladrón también de quitarte, ¿no? Muchas, el trabajo. Ese tipo de cosas, o sea, no robarte nada. Yo quedarme con lo que bien consigo, ¿de acuerdo? No seas ladrón. Tercero, no seas mentiroso, porque en boca del mentiroso la verdad se hace dudosa. ¿Recuerdas el cuento de que no, de que un chanchito era todo, ¿no?, muy juguetón y andaba y iba corriendo a sus hermanos, le decía, viene el lobo, y corrían los 2 hermanitos y él se reía, ¿no? Y al final, cuando realmente venía el lobo, él corrió a avisarle a sus hermanos, viene el lobo, y los hermanitos ya no le hicieron caso porque pensaban que era otra broma más, y realmente vino el lobo y se acabó a los 3 hermanitos. Entonces, el mentiroso no tenía cabida en el Tahuantinsuyo, pero para eso tenían castigos muy fuertes. Perfecto. Tú has mentido. Trae tu lengüita. Ahora ya no tienes lengua con qué mentir. Y toda la sociedad, ¿por qué no habla fulanito? Le han cortado la lengua. Entonces era mentiroso. ¿Te das cuenta? No solamente se quedaba en que te cortaban la lengua, sino todo el mundo se daba cuenta. Igual, si eras ladrón, no había ningún problema. Con tus manos robas, pues te quitamos las manos para que nunca más vuelvas a robar. Y te cortaban las manos. Eras un ocioso. ¿Y ahora cómo curamos eso? Bien fácil. Le amarramos las manos que no quiere utilizar para trabajar. Le amarramos los pies que no quiere utilizar para ir a trabajar y lo desbarrancaban, ¿no? Lo tiraban por un abismo y Jerónimo, ¡boom!, caía el otro y moría. ¿Por qué? Porque si tú eres un ocioso, no tienes cabida en el Tahuantinsuyo. ¿Te imaginas? Nuestros ancestros sí eran así, ¿no? Entonces, si eres ocioso ya no hay solución, ya, chao. Despídete de este mundo porque en este Tahuantinsuyo, o te vas del Tahuantinsuyo a vivir así como un ermitaño, lo que sea, por los campos o lo que sea, solito, ¿no? Ahí verás cómo vives, o si te quedas acá, piña, te desbarrancamos y mueres. Normas que tal vez tú me puedes decir, Miss, pero qué violentos, qué feo. Chicos, pero con esas 3 normas, todo un Tahuantinsuyo pudo salir adelante. Ahora fíjate, tenemos libros y libros, al menos si tú tienes un familiar que es abogado y tal, te darás cuenta, el código penal, códigos, y ni siquiera libritos, libros así gruesotes, parecidos a estos que tengo acá, miren, parecidos así, gruesotes. No esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no. Tremenda cantidad de normas que tenemos y mira cómo está la sociedad. Por un celular te quitan la vida. ¿Te das cuenta? Entonces te pueden sonar normas muy fuertes.
Pero el Tahuantinsuyo se formó y llegó a ser tan grande porque justamente esas tres normas los mantenían, pero así, en raya a todos. Ahora, ¿habían otros castigos? Sí, porque habían otro tipo de delincuentes. Claro que sí, habían, pero ellos los castigaban con 500 azotes, o sea, agarraban, pues, no, o sea, como la soga, algo así, con la puntita amarrada y 500 de eso en medio de la plaza, para que todo el mundo te vea y todo el mundo sepa que eres un delincuente. A ver si te quedaban ganas de seguir delinquiendo. ¿De acuerdo? Ahora habían otros tipos de delitos y para eso existían cárceles. Esas cárceles están en el subterráneo. Se han encontrado cárceles en la parte subterránea en Cusco. Sí se ha encontrado. Pero muchas de las veces, como era en la parte subterránea, existían animalitos, ¿no? O sea, animales que chupan la sangre, ¿no? Las sanguijuelas y todo eso. Y cuando los metían, pues, a los delincuentes, esos animales los atacaban y prácticamente, pues, era un martirio. Y a ver si te quedaba pues ganas de seguir delinquiendo, ¿no? Entonces, no te quedaba de otra que seguir el camino recto. ¿De acuerdo? Vamos a ver otros datos importantes y acá viene la última parte de ese cuadrito. Cuando yo te dije 3 normas importantes, sí, eran 3 normas importantes, pero no eran las únicas. Habían más normas, como tú verás acá frente a nuestro cholito que nos está saludando. Normas importantísimas: ser honesto, ser limpio. No vayas a pensar que en el Tahuantinsuyo andaban ahí con la pata igualita que la del puerquito. No, no, limpio. Ser vivaz. En el Tahuantinsuyo no estaban, ajá, y mis, no. Hacían todo en cuanto tenían que hacer desde que se levantaban. Ya vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No estaban, ya, vamos a hacer esto. No. Ser digno, no ser una persona de bien, respetar la vida, su propia vida y respetar la vida de los demás. No tenía ningún derecho yo de matar a nadie ni nadie de matarme a mí. Y ser dadivoso. Si yo tenía algo, pues compartirlo. ¿Te das cuenta? Entonces son otras normas más. No eran solamente 3, eran todas estas. Pero te das cuenta, estas normas eran para que seas cada vez mejor persona. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la educación. Ese es en el otro mapa que te estoy mandando, en el otro archivo que te estoy mandando. Hay que tener en cuenta, chicos, que en la educación, en el Tahuantinsuyo, es un tipo de educación clasista. ¿Qué significa clasista? Que son de clases sociales. Tú sabes bien claro que el Inca y sus panaca y su nobleza de sangre y privilegio, ellos estaban aparte. Y aparte estaban los del pueblo, los Hatun Runa, los Mitimaes y los Piñas, ellos estaban aparte. ¿De acuerdo? Entonces, y ambos tenían 2 tipos de educación distinta, por eso se le dice clasista, de acuerdo a la clase social a la que pertenecían. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, la educación de los de la clase alta, del Inca, del Auqui, de sus hermanos, de los Suñuyoc Apu, de los Apunchic, ¿no? De todos ellos, era en una institución y tenían un profesor, no un profe, o un profesor. Y este profesor se le llamaba el Amauta, que era considerado el sabio del Tahuantinsuyo. Por eso pertenecía a la clase noble. Aunque él hubiera nacido miembro de los Hatun Runa, él ascendía y pasaba a ser de la nobleza de privilegio porque era un sabio. El Amauta era el que diseñaba los puentes, era el que diseñaba las fortalezas, cómo iban a construir las fortalezas, cómo iban a construir los palacios. El Amauta era el que tenía que saber, como dice acá, de filosofía, astronomía, geografía, historia, derecho, medicina, ciencia. No era cualquier persona, por eso era considerado un sabio. ¿Te das cuenta? Entonces, pero ese tipo de educación era para los de la clase alta varones. Eso ahora te lo voy a explicar con mayor detalle, ¿de acuerdo? Entonces, educación en el Tahuantinsuyo, palabra que no puede faltar en tu mapa conceptual, era clasista. Bien, hasta acá tienes 10 minutos para tomar tus apuntes, ¿de acuerdo? Hazme caso. Ponle pausa, apunta todo, retrocede por si te has olvidado algún detalle, no me estás escribiendo una línea nomás, ¿no? Y recién pasas a la siguiente parte, ¿sí?
Listo. Entonces le ponemos pausa en 3, 2, 1, ahora. Bueno, se supone que me has hecho caso y pasamos a la siguiente parte. Vamos a hablar de los tipos de educación. Entonces vamos a hablar de educación formal y de la educación informal, como dice acá en el cuadro. En la educación formal se impartía en un lugar, bueno, nosotros le llamamos colegio, en ellos le llamaban en el Yachayhuasi o en el Agliahuasi. Era exclusivo solo para los hijos de la nobleza o de la gente especial. Eso te lo voy a explicar poquito ahorita, ¿de acuerdo? Y era rigurosa, no vayan a pensar, los de la clase alta, seguro, no, le amenazaban a la mauta, porque, ¿no? Si no hacía su producto, le amenazaban a la mauta como su papá era un apunchi, como su mamá era, no, como su papá era un apopanaca, entonces le amenazaban y aprobaban todos el curso. No, era muy riguroso. ¿Por qué? Porque ahí se formaban los nuevos gobernantes. Y ya tú sabes, si alguien gobierna mal, hasta el último de los piñas va a estar piña. Muy bien. Y la educación informal, que era la educación del pueblo, lo que se impartía en la casa, en el hogar, ¿no? Era diario, ¿no? Cositas que te van enseñando a diario, pero no por eso menos importante. Ten un poco de paciencia que te voy a explicar todo, no te preocupes. Empecemos entonces con la educación formal. La educación formal para los varones. Ojo, para las mujeres también había. Pero ahorita espérate un ratito. Primero vayamos con los varones. En primer lugar, ahí sí era exclusivamente de los varones de la clase alta, o sea, los hijos del Inca, los hijos de los Suyuyucapu, los hijos de la Punchi, todos ellos, ¿de acuerdo? Los primos del Inca, o sea, todos los de las panacas, varones, ellos. Su lugar de su colegio, no le llamaban colegio, sino su casa del saber era el Yachayhuasi, ¿no? Acá, como dice, y ya les estaba comentando, estaban a cargo de un amauta o sabio. Y principalmente su educación duraba 4 años. Ahora tú dirás, 4 años, nomás en cambio yo estoy 11 años. No, 4 años, pero en esos 4 años tú no salías del Yachayhuasi. Era sábado, domingo, feriado, mañana, tarde, o sea, era así, constantemente. ¿Y qué cosas aprendías en esos 4 años? Aprendías lenguaje, religión, astronomía, medicina, geografía, agricultura, filosofía, oratoria, música, gramática. Todo eso aprendías. ¿Te das cuenta? O sea, no era tan fácil. Y todo eso tenía que ser dominado por el amauta. O sea, ya te darás cuenta quién era el amauta, ¿no? Lectura de quipus, historia, los ritos sagrados. Todo eso se les enseñaba en el Yachayhuasi, ¿no? Y obviamente, pues, de ahí salían, pues, ¿no? Incluso técnicas de guerra, técnicas de ataque, tácticas para vencer al enemigo. Todo eso estudiaban. Y obviamente, pues, cuando salían de ahí, estaban ya completamente preparados para poder gobernar, porque ya sabían cómo. ¿De acuerdo? Ahora, esta educación formal en los varones empezaba en el Yachayhuasi a partir de los 13 años y terminaban más o menos a los 19 años. Yo ya les he dicho todo lo que aprendían, pero a los 19 años, como ceremonia de graduación, tenían, ¿no?, una ceremonia de ya salir del Yachayhuasi. Ya esa ceremonia se le llamaba el Huarachico o el Huarachicuy. Acá está, Huarachico, Huarachicuy. En esta ceremonia era una especie de competencia donde todos los que habían ido al Yachayhuasi demostraban lo que habían aprendido, les hacían preguntas, ellos demostraban que habían aprendido en todos los cursos y en un momento incluso demostraban sus técnicas de guerra, sus tácticas de ataque, todo lo demostraban y era una especie de concurso. Al final, los hijos del Inca hacían un último concurso y de ese último concurso salía el mejor y ese mejor pasaba a ser el Auqui. ¿Te das cuenta? O sea, no era fácil. No tenían que demostrar pues que eran atletas, que sabían, que eran sabios y todo eso. Al terminar esta ceremonia, al terminar el Huarachicuy, se les ponía, o ellos lograban colocarse una huara
o una truza, era como un taparrabo, que eso significaba de que ya eran adultos y que ya eran lo suficientemente sabios como para ir a gobernar un suyo, una provincia grande o ser un consejero, todo eso. ¿Te das cuenta? De esto salía el próximo Inca. Muy bien. ¿Cómo era la educación en las mujeres? Esto es precioso, chicos. De tiempo en tiempo, esto no era solamente de la clase alta. De tiempo en tiempo salía una autoridad mandada por el Inca. Esa autoridad se llamaba el Apopanaca, o en castellano el Señor de las Escogidas, y él se iba por todo el Tahuantinsuyo y veía a todas las niñas de 5 años. No importaba si era una Hatunruna, una Mitimae o era también de la nobleza, no importaba. Pero él escogía a las niñas de 5 años más bonitas, las que cantaban precioso y sabían tejer también hermoso. Estamos hablando de 5 añitos. ¿Para qué? Agarraba y cuando encontraba una de esas pequeñas, se lo llevaba a una escuela que se llamaba el Acliahuasi, o Casa de las Escogidas. El Apopanacas los llevaba hacia el Acliahuasi. Ahí les enseñaban muchas más cosas, a tejer más bonito, a hilar más bonito, a cantar bien afinado, a comportarse adecuadamente, todo, o sea, las refinaban pero al máximo. Ellas eran princesas, eran las más bonitas de todo el Tahuantinsuyo. Esto era hasta a los 5 años. A los 10 años seguían en el Acliahuasi y ya les preguntaban a ellas mismas: ¿quieres seguir en el Acliahuasi o quieres volverte a tu casa? Si ellas querían volverse a su casa, no había ningún problema, se volvían a sus casas. La mayoría, estamos hablando del 99%, no quería pues volver a su casa porque ahí estaban mejor. Y entonces continuaban sus estudios, ya para su culto de adoración al sol, para preparar la chicha especial para el Inca o para las ofrendas, muchas cosas más. Y a los 16 años ellas tenían una ceremonia, igual que los varones, el huarachico, ellas tenían una ceremonia que se llamaba el Kikuchico. ¿Y en qué consistía el Kikuchico? El Kikuchico era una ceremonia donde venía el Huillac Humo, o sea, el sumo sacerdote, y venía el Inca mismo y les consultaba: ¿quieres casarte o quieres ser una princesa del sol o una ñusta? Entonces, si ella decidía: no, yo quiero ser una princesa del sol, no me quiero casar, las llevaban a los templos donde todo el resto de su vida se iban a dedicar a la adoración del dios sol, a los cultos, a los ritos, ¿de acuerdo? Pero si ellas decidían: no, yo sí quiero casarme, el Inca era el que decidía con quién se casaba ella. No, te imaginas, ¿no? Estar formando desde los 5 hasta los 16 años, 11 años a una princesa, y para que se salga y se case como un piña, no pues. Entonces el Inca era el que decidía, y generalmente de ahí salía pues la esposa del Inca, las esposas de los Apopanaca, de los Suyuyocapo, las esposas de los curas, de los Sinchis, las esposas de los Apunchic. El Inca las casaba a ellas con las mayores autoridades. Para eso habían sido preparadas. No iban a casar con cualquier persona. Ahí era donde se decidía. Y si por A o B, ella, habiendo decidido ser ñusta, dedicada al sol, y había decidido no casarse, pero por ahí se le iba el ojo y se fijaba en alguien más, la colgaban boca abajo, desnuda, en medio de la plaza, porque había faltado a su palabra hasta que muera. Era un castigo muy cruel, pero le habían preguntado y ella había decidido otra cosa. Ah, ¿te das cuenta? Se dice que eran las mujeres más hermosas del Tahuantinsuyo, y aquí están las imágenes. Este es un Acliahuasi, este es el Acliahuasi que hay en Pachacamac, en Lima. Tú lo puedes visitar en las vacaciones, y así era como ellas cantaban en las ceremonias al dios sol. Ellas cantaban, dice que tenían unas voces preciosas, ¿no? Tocaban instrumentos, su forma de hablar, su forma de caminar, todo eran princesas dedicadas al dios sol. Muy bien, chicos, hasta acá tienen 10 minutos para que puedas realizar tus apuntes. Ponle pausa en 3, 2, 1, ahora. Muy bien, se supone que me has hecho caso, vamos a continuar, ¿de acuerdo? La educación informal o popular. Esta era una educación que ya
lo llevaban las personas del pueblo. Y no vayas a pensar, no, entonces ellos no les enseñaban nada. No. El papá le enseñaba su oficio a su hijo. Si el papá era pescador, le enseñaba las técnicas de cómo pescar. ¿Tú qué crees? ¿Que es ir al mar y agarro el pez y sale? No, hay formas, hay técnicas, ¿no? Si el papá era un orfebre, les enseñaban a cómo tallarlos, ¿no? Los metales, a cómo tratarlos, a cómo martillar. Esa educación se la daba el papá en la casa, y la mamá a las chicas les enseñaban a cocinar, les enseñaban nutrición. Chicos, nosotros hasta ahorita que yo sepa no hemos escuchado ni una sola noticia de que en el Tahuantinsuyo se morían de hambre o había anemia. No. Y eso era porque las mamás sabían en qué momento, qué cosa cocinar, qué cosas mezclar, y todo eso ellas las enseñaban a sus hijos, les enseñaban a cultivar, a criar bien el ganado para que puedan ellos también alimentarse, para que tenga bien la lana. Todo eso es muy importante. Dicho sea de paso, gracias a esta educación informal, a la que tú crees que no es una buena educación, gracias a esto el Tahuantinsuyo podía existir. ¿Tú crees que iba a haber una población toda enclenque, toda enferma? O si no, pues el papá moría sin enseñar, el otro no sabía cómo construir una casa o cómo sembrar. No iba a prosperar un Tahuantinsuyo así. Entonces, gracias a esta educación que se daba en la casa, el Tahuantinsuyo podía salir adelante, podía seguir. De esta educación salieron los mejores ceramistas, arquitectos, orfebres, textileros, agricultores, y el que aprendía todititito esto en su casa, pronto se convertía en un amauta. ¿Te das cuenta? El amauta salía de esta clase social. Así es que no era poca cosa. Muy bien. Ahí está, ¿ves? Les está enseñando, ahí está el papá, ¿no? El jefe del ayllu, les está enseñando a los del pueblo. Muy bien, chicos, también tienen los últimos 10 minutos para que puedan, ¿no?, tomar los apuntes necesarios en 3, 2, 1, ponle pausa. Muy bien, nos vamos entonces. Este es el segundo cuadro que te estoy mandando. También, como te darás cuenta, es un cuadro de resumen. Ahí vas a poner cómo era la educación, cómo eran, ¿no?, los tipos de educación, lo de los varones, de las mujeres. Y tú solito, sin necesidad de cuadro, haces un pequeño resumen de cómo era la educación informal, o sea, la del pueblo. Aparte de esto, abajo otras 5 lineecitas, educación informal. Y explicas cómo era la educación informal. ¿De acuerdo? Entonces tienes el primer mapa, el primer cuadro de resumen, este es el segundo cuadro de resumen, y tienes el tercero, que van a ser 3 líneas que yo no te lo voy a enviar porque tú lo vas a escribir en tu cuaderno de la educación informal, que eso es facilito. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, aquí está, hemos hablado de la moral y educación. Si quieres puedes hacer como mapa conceptual. Miss, yo lo quiero hacer como mapa mental. Miss, yo tengo otra forma de hacer. Perfecto, por mí mejor, te lo aplaudo. Sabes que no voy a calificar ningún producto que no sea enviado en formato JPG. Así es que olvídate del Word, olvídate de los otros. Tiene que ser en JPG, y las imágenes o los gráficos que tú decidas. Eso hace más bonito tu cuaderno. Muy bien. También sabes que yo ando mandando preguntas. Verifica bien eso. Te mando también mis felicitaciones adelantadas. Yo siempre ando eso, ¿no? Siempre hago eso. Te mando mis felicitaciones adelantadas porque yo sé que te ha gustado el tema y que has hecho un lindo, ¿no?, un lindo cuadro, has hecho tu resumen, has buscado incluso algunas imágenes para poder adornar nuestro cuaderno y que sea más atractivo para que yo misma lo pueda ver, ¿no? No solamente yo como profesora, tú mismo lo quieras volver a ver. ¿De acuerdo, chicos? Te mando entonces este excelente, ahí la estrellita está bailando porque me estoy adelantando a que tú lo has hecho muy, muy bien ese trabajo. Nos vemos entonces la próxima clase. ¿Sí? Nos vemos. Chao, chao.